Estos son los hechos brutos, los hechos percibidos y los hechos interpretados. Veamos cuáles son estos y cuál es su importancia. Si yo hago este movimiento, en este momento, ¿ustedes qué observan? A ver, por favor, amigo, dale el micrófono a alguien para que me haga favor de contestar. ¿Quién quiere contestar, por favor? Lo voy a hacer otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Descríbanmelo, por favor. Miren, Acá. yo estoy haciendo esto. ¿Qué estoy haciendo? Saludando, llamando la atención, y aquí estoy. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué observan que estoy haciendo? Dando una señal. ¿Qué más? Moviendo la mano. Bien. Despidiéndose. ¿Pidiendo ayuda? ¿Qué? No ¿Pidiendo entendí. ayuda? Ah, pidiendo ayuda, muy bien. Mandando besos, no sé. Bien. Bien, vamos a volver a hacerlo y vamos a entender cuál es la diferencia. Bien. Cuando yo estoy haciendo este movimiento, si nosotros tenemos el hecho bruto, si lo tenemos en cuenta, ¿qué es lo que estoy realizando? El hecho bruto es la acción tal como acontece sin subjetividades, sin interpretaciones, sin adjetivizarlo. Yo estoy realizando una acción mecánica, moviendo una extremidad superior de mi cuerpo, ondulándola de un lado a otro. Ese es el hecho bruto. Ahora bien, ¿cuál es el hecho percibido? El hecho percibido sería que ustedes observen que estoy levantando mi mano y que la estoy agitando y que estoy tratando de mandar un mensaje. Ese es el hecho percibido, porque ahí ya ustedes están utilizando sus sentidos, que puede ser en este caso la vista, para percibir. Ahí ya se dio el mensaje desde que yo lo envié de esta manera hasta que lo percibieron ustedes. Ustedes están percibiendo una acción que yo estoy realizando con mi mano. Ya entramos dos factores. Una, yo que lo estoy haciendo, ustedes que lo están percibiendo, ¿no? Aquí ustedes están percibiendo que estoy yo realizando un movimiento con mi mano. ¿Cuál es el hecho interpretado? Y aquí tenemos el ejemplo muy claro con las respuestas que nos dieron los compañeros y compañeras que nos hicieron favor de participar. Algunos de ustedes que participaron percibieron que yo estoy saludando. ¿Podría interpretarse como que estoy saludando? Otros percibieron que me estoy despidiendo. ¿Podría interpretarse como que me estoy despidiendo? Otros percibieron que estoy pidiendo ayuda. ¿Podría interpretarse que estoy pidiendo ayuda? ¿Qué dijeron otras personas? Así es. Esos son los problemas de percepción y de interpretación. Este mismo hecho tan simple como levantar una mano es interpretado de forma diferente por todos ustedes. Algunos, la mayoría, coincidirán en esa interpretación, otros no coincidirán en esa interpretación. Y esa interpretación varía según el contexto en el que nos estemos desarrollando. Si yo estuviera nadando en el mar y de repente levanto la mano y hago esto, en ese contexto, ¿qué es lo más obvio que pudiera interpretarse? Que estoy pidiendo ayuda, es obvio, me estoy ahogando, o sea, porque no es el contexto el que nos indique que sería lo lógico que yo esté saludando desde el mar de esta manera. En cambio, si cuando llego les digo buenos días y hago esta seña, ¿qué les estoy diciendo? Estoy saludando. Ese es el hecho interpretado. Entre el hecho bruto, el hecho percibido y el hecho interpretado vienen los problemas probatorios. Esa es la diferencia entre lo que nosotros queremos probar y lo hecho bruto.
Luego, hay más tipos de hechos, sin embargo, con esto será suficiente por motivo del tiempo para entender qué es lo que debemos probar. Vamos a introducir un poquito el otro concepto que nos señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Como les decía, el numeral 283 nos señala un concepto interesante que dice: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, es decir, el Código de Procedimientos Civiles se plantea un objetivo muy ambicioso, que es conocer la verdad. Aquí les pregunto, ¿es lo mismo probar un hecho que conocer la verdad? ¿Por qué no? Es el objetivo que se plantea el Código de Procedimientos Civiles del Estado, conocer la. Ya vimos qué es un hecho, ahora vamos a ver qué se puede entender por verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es un concepto que escapa al orden del derecho, es un concepto demasiado amplio, aun cuando el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se lo plantee de esa manera. La verdad es un concepto filosófico, no es un concepto jurídico. Incluso hay otro tipo de legislaciones que ya no se plantean como objetivo el conocimiento de la verdad, precisamente por lo que les acabo de mencionar, por ser un objetivo demasiado ambicioso conocer la verdad. Tratar de establecer si el ser humano puede conocer la verdad ha sido discutido desde la Grecia antigua, pasando por todos los filósofos y pensadores que ustedes puedan mencionar. Ha sido un concepto ampliamente discutido en la filosofía, si el ser humano puede acceder realmente a la verdad, y en su caso, ¿qué podemos entender por verdad? Es un objetivo. Bien, incluso desconocemos si realmente estamos viviendo en la realidad, en la verdad. Aunque parezca conceptos de ciencia ficción y que se ven en películas, realmente hay muchísima gente que se ha preguntado eso, si lo que conocemos o tenemos en cuenta como la verdad, como nuestra realidad, no es producto de una alucinación, de un sueño, si no nos encontramos en un sueño colectivo, si no estamos soñando en este momento que estamos en esta cátedra en la Universidad de Enrique Díaz de León, o realmente esto está sucediendo en la realidad, y cuál es la realidad. Hay varios conceptos acerca de qué es la verdad o qué tendríamos que entender por verdad. Está la teoría de la verdad como correspondencia, que señala aquello que tal afirmación describe ha ocurrido en la realidad. Esta es una de las teorías más objetivas de la verdad, se lo reitero con una breve descripción. Aquello que tal afirmación describe que ha ocurrido en la realidad, es decir, lo que se corresponde a la realidad. Si en este momento tuviéramos que establecer cuál es la verdad, tomando en cuenta la teoría de la verdad como correspondencia, tendríamos que establecer que esto en este momento, esta plática y su presencia el día de hoy está ocurriendo en la realidad, porque no tenemos razones en este momento para negarlo. Hay aproximadamente 200 o 300 personas presentes el día de hoy, todas coinciden en que es la fecha en la que nos encontramos, en que es el horario que nos encontramos, y por ende se corresponde a la realidad. Por ende podríamos establecer bajo ese parámetro de la teoría de la verdad como correspondencia que estamos ante la presencia de la verdad, que nuestra presencia el día de hoy aquí es verdadera. Está también la teoría de la verdad como coherencia. Esta establece que un enunciado es verdadero cuando tiene coherencia con otro conjunto de enunciados. Cuenta, como en la verdad, como correspondencia, si esto se sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque esta teoría es más escéptica y no nos establece que lo que estemos viviendo sea la realidad. Para esta teoría, la verdad se establece si tiene coherencia con otros eventos. ¿Cómo podríamos establecer bajo esa teoría que lo que está sucediendo el día de hoy es verdadero? Que no nos estamos equivocando y que sí estamos en este momento, bueno, bajo la coherencia con otros enunciados. Si ustedes se levantaron el día de hoy, tomaron el transporte
que los trajo hacia esta universidad, ya sea transporte privado, transporte público, cualquier medio de transporte, bicicleta que hayan utilizado. Tomaron un café, si les sirvieron un coffee break aquí también para los alumnos, saludaron a sus compañeros, toda esa serie de enunciados se corresponden a lo que está sucediendo en este momento. Es decir, no llega a su memoria, no, pero es que yo en la mañana me levanté y tenía que estar en Chapala porque trabajo en un despacho y tenía que checar un expediente, entonces ¿cómo estoy aquí si yo recuerdo que fui hacia Chapala? Entonces sufro de alucinaciones, ¿realmente estoy aquí o me fui al juzgado de Chapala? No, tiene que haber coherencia entre cada uno de los enunciados a efecto de establecer que estamos ante la presencia de la verdad. Está la teoría pragmática de la verdad, que dice, un enunciado es verdadero si resulta útil. Esta es la más escéptica y por ende se establece como la teoría pragmática de la verdad. Un enunciado es verdadero si resulta útil. Si yo necesito establecer como verdad que estuve el día de hoy aquí y esto me resulta útil, porque con eso logro justificar mi presencia, así como mi llegada tarde al juzgado el día de hoy, pues entonces esto es verdadero, porque yo no le encuentro otra explicación más que en función de esa utilidad. Esa utilidad es la que me da la verdad. Por ende, con estas tres teorías, además de otras que pudiéramos citar, pero con estas es suficiente, pudiéramos establecer qué es lo que podemos entender por verdad. Ahora retomo el punto de partida. ¿Se puede llegar a la verdad en el proceso? ¿Cuál de estas teorías de la verdad nos acerca más hacia el conocimiento de la verdad? Recordemos que el Código de Procedimientos Civiles se fija ese objetivo ambicioso del conocimiento de la verdad. Luego entonces, ¿a cuál verdad? Aquí donde vamos a tratar un concepto que les va a resultar más familiar y menos del ámbito filosófico, aunque sí corresponde propiamente un concepto de filosofía jurídica. Es decir, la diferencia entre la verdad verdadera, aunque resulte redundante, o verdad real o verdad material, y la verdad jurídica. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, pues la verdad material, la verdad histórica, verdad verdadera o como ustedes le quieran llamar, es la que se corresponde con la realidad, es decir, tomando el primero de los conceptos que nosotros hemos estudiado en estos momentos, la teoría de la verdad como correspondencia, pudiéramos establecer que la verdad histórica o verdad material es la que se corresponde con los hechos realmente acontecidos. En cambio, la verdad jurídica o verdad legal es la que obra en los expedientes y que ha sido así declarada por un juez. ¿A cuál verdad ustedes consideran que se refiere el Código de Procedimientos Civiles cuando nos establece como objetivo la búsqueda de la verdad? ¿La verdad jurídica? ¿Y la verdad jurídica tiene que corresponder con la verdad histórica o material? Y entonces, ¿para qué las diferencias? Si vamos al ejemplo en materia civil que habíamos puesto hace unos momentos, el de la acción reivindicatoria, que nos dice el artículo 4, la reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión. Por ende les pregunto, la verdad histórica y respecto de esos hechos que tendríamos que probar sería si dice que corresponde al propietario, que yo soy el propietario si estoy demandando, acorde a la teoría que ustedes quieran manejar, la verdad como correspondencia, la verdad si me es útil, el concepto utilitario de la verdad, pero como fuera. Si yo no soy propietario y sin embargo así se declara en una sentencia y por ende tenemos una verdad legal, ¿esa se corresponderá con la verdad histórica? ¿Ya se durmieron? ¿Por qué nadie contesta? ¿O ya se perdieron aquí? ¿No? ¿Sí se perdieron? Bien, va de nuevo. Tenemos la verdad histórica o verdad material, bajo los conceptos de verdad que ya les he explicado. Tengamos en cuenta el primer concepto, que se corresponde a la realidad. Y tenemos la verdad jurídica.
que es la que se encuentra probada en expedientes y declarada por un juez. ¿Estas dos verdades son lo mismo? Pues no son lo mismo. ¿Debieran ser lo mismo? Sí debieran ser lo mismo. Si ponemos ese ejemplo en materia civil, pues ya nos resulta chocante. Ahora pongamos un ejemplo en materia penal. ¿Ustedes qué consideran que sea preferible? Si se trata de un delito de homicidio, que la persona que fue sentenciada en juicio oral por haber cometido el delito de homicidio en contra de otra persona, sea realmente quien privó de la vida o cualquier persona con tal de que se logre la verdad jurídica. Evidentemente debe corresponder con la verdad histórica. Ese sería el objetivo ideal y por eso se lo plantea de forma ambiciosa, en este caso el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no se plantea ese objetivo. El Código de Procedimientos Penales en su artículo 2, si mal no recuerdo, plantea como objetivo del proceso el esclarecimiento de los hechos. Es decir, vuelve al concepto hecho, no al concepto verdad. Ya vimos el concepto hecho respecto de hechos brutos, hechos percibidos, hechos interpretados, hechos, todos los tipos de hechos. Vuelve al concepto de hecho y se aparta del concepto de la verdad. ¿Por qué se aparta del concepto de la verdad? Porque el concepto de la verdad es un concepto muy ambicioso, que bajo distintas perspectivas filosóficas no es ni siquiera accesible al ser humano. Hay distintos filósofos que dicen que si no es accesible al ser humano, mucho menos es accesible al proceso. ¿Por qué no es accesible al proceso? Porque se trata de hechos pasados que no son producto del acontecimiento presente y que por ende el juez no puede presenciar por medio de sus sentidos, sino que debe de valerse de las pruebas para que éstas se lo traigan a la etapa presente y que por ende la verdad total o la verdad histórica o la verdad verdadera no puede ser un objeto del proceso. Y es aquí donde vamos. Entonces, ¿qué es el objeto del proceso? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Qué perseguimos con la prueba? ¿Qué es lo que se debe probar? Bajo el numeral 286 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dice que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Entonces, se deben de probar los hechos. ¿Cuáles hechos se deben de probar? Los hechos brutos, los hechos percibidos o los hechos interpretados. ¿Cuáles hechos son los que se deben de probar? Bien. Bien, con mucha objetividad lo dijeron ustedes. Bien, pues ahí, no obstante lo que diga el Código de Procedimientos Civiles, yo tengo otra idea, y no es mía, esta la han compartido diversos autores, incluso es sujeto de debate, sin embargo es lo que yo comparto. Les reitero, no tengo la verdad absoluta, sin embargo, en mi opinión así es. No se deben probar los hechos, lo que se prueba son las afirmaciones sobre los hechos. Esa es la materia de prueba en el proceso, porque los hechos no los conocemos y tal vez no los vamos a llegar a conocer nunca. Incluso no son materia de prueba en el proceso. Lo que son materia de prueba en el proceso son las afirmaciones sobre los hechos. Supongan ustedes que se encuentran con una demanda mercantil ejecutiva en un documento firmado por la cantidad de 100,000 pesos. Luego entonces se presenta la demanda mercantil ejecutiva, se admite, contesta el demandado y dice: no es cierto, niego que ese documento haya sido suscrito por mí y por ende la firma que aparece en ese documento no corresponde. Y además dicho documento se encuentra alterado y lo voy a acreditar con la prueba en primer término grafoscópica respecto de que mi firma no corresponde y documentoscópica respecto de que el documento ha sido alterado en cuanto a la cantidad. Resulta que ese documento originalmente fue suscrito por la cantidad de 10,000 pesos. Sin embargo, el actor ahí mañosamente, antes de presentar la demanda, rellena el documento pagaré y le agrega unos cuantos ceros
para establecerlo como por la cantidad de 100,000 pesos. ¿Cuál es la verdad histórica ahí? Que el documento se suscribió por 10,000 pesos, ¿no? Sin embargo, nosotros los hechos del proceso los tenemos como suscrito por la cantidad de 100,000 pesos. Sin embargo, el demandado no señala que fue suscrito por la cantidad de 10,000 pesos. Dice, yo no lo firmé, esa no es mi firma y no quiero pagar absolutamente nada. Es decir, no quiero pagar ni los 100,000 ni tampoco los 10,000 y yo lo voy a aprobar en el proceso. ¿En dónde queda la verdad histórica en este juicio mercantil? ¿O la verdad real o la verdad verdadera? ¿En dónde queda? Ustedes díganme. En ningún lado, no está ni siquiera introducida al proceso la verdad histórica. ¿Cómo vamos a lograr nosotros la verdad histórica o la verdad verdadera si ni siquiera la introducen las partes en el proceso? Y este es un problema muy común. Debiera de hacerse, pero en ocasiones no se hace. ¿Y en qué radica ese problema? En que el juez en México no tiene facultades investigadoras. El juez solo tiene facultades resolutoras, lo que se denomina en otros países poderes probatorios. Aquí no tiene el poder de decir, oye, este documento no es, entonces vamos a mandar recabar estas pruebas, aun cuando sería materia de otra charla de las diligencias oficiosas que puede practicar el juez, realmente son mínimas en cualquier materia en México y poco utilizadas. Por ende, la verdad histórica ni siquiera está introducida al proceso. La única verdad que se puede llegar a obtener en ese proceso, pues es la verdad jurídica, ¿no? Porque es la que va a establecer una sentencia en donde se establezca si, acorde a la litis, se debe de pagar el documento por la cantidad de 100,000 pesos o bien no se debe pagar nada de ese documento, dejando de lado lo que sería la verdad histórica o material, porque ni siquiera fue introducido al proceso. Esto mismo podemos equipararlo en la materia que ustedes gusten. Bien, en este momento, si se fijan, ya nos vamos acercando hacia la prueba pericial. ¿Qué nos dice el numeral 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco? La prueba pericial procede cuando en las cuestiones de un negocio sean necesarios conocimientos técnicos, científicos y especializados en cualesquiera de las ramas del saber. Dice más, pero esto es lo que ahorita nos interesa. Cuando en las cuestiones de un negocio sean necesarios conocimientos técnicos, científicos y especializados. Es decir, la prueba pericial se establece, y esto es en todas las materias, cuando se considera que estos conocimientos escapan a los conocimientos ordinarios que debe tener el juez. Y aquí nos enfrentamos a un dilema. ¿Han escuchado ustedes la frase múltiplemente utilizada, esto incluso en la doctrina y también en la práctica forense, respecto de que el juez es perito de peritos? ¿No la han escuchado? Bien. ¿Por qué se establece? La van a escuchar, es común, la van a escuchar próximamente. ¿Por qué se establece así esta frase, que es perito de peritos? El perito tiene conocimientos especializados, ya sea en una ciencia, arte, técnica o rama del saber, que escapan al conocimiento del ordinario de las personas, entre ellos el juez. Sin embargo, lo que el perito dictamine deberá ser evaluado por el juez. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede evaluar una persona que tiene un menor conocimiento respecto de un área a una persona que tiene un mayor conocimiento sobre un área específica? ¿Bajo qué términos lógicos puede establecerse eso? Es decir, yo no sé nada de grafoscopía, no sé nada de documentoscopía, no sé nada de topografía, no sé nada de psicología, no sé nada de análisis de ADN, y sin embargo soy juez. Así es. Entonces recurrimos a esa ficción jurídica, que es una ficción jurídica de que el juez es perito de peritos, que no nada más existe aquí, existe en toda Latinoamérica, viene de España esa ficción y se utiliza en Colombia, en Argentina, en todos los países. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que justificar doctrinariamente
procesalmente que el juez pueda evaluar ese conocimiento. Y también por qué utilizamos esta ficción jurídica, porque si no dejaríamos la decisión judicial que corresponde solamente al juez por un tema constitucional, por un tema legal, en la decisión de un perito. Si no lo estableciéramos de esta manera, que el juez es perito de peritos y puede opinar, evaluar, valorar lo que el perito resuelva, entonces ¿quién estaría decidiendo un proceso? El perito, por su mayor conocimiento. Por ende, debemos de establecerlo de esta manera, pero no solo debemos de establecerlo de esta manera, debemos de llevarlo a la realidad. Es decir, lo ideal es que el juez en realidad conozca, si no de manera amplia, sí por lo menos los elementos esenciales de cada uno de estas áreas del saber humano que se requieren para los dictámenes periciales que se desarrollan en un juicio. Luego entonces, una vez establecido eso, vamos a hablar cuál es el contenido mínimo que debe tener un dictamen pericial para que éste pueda servir como prueba. Bien, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no nos establece nada, y esta problemática no es solo en materia civil, tampoco en materia mercantil, tampoco en materia penal. Se establece cuál es el contenido mínimo de un dictamen pericial o qué debe de contener un dictamen pericial. Por eso cuando ustedes, los que son estudiantes de Derecho, entren a la práctica, verán que los dictámenes periciales traen cualquier tipo de cosas que no sabemos si sirven o no sirven para el proceso, están llenos de paja, esa es la realidad, traen citas que no vienen al caso, bibliografías que ni siquiera aplican para el tema que se le está pidiendo analizar al perito, currículums que a veces se llevan 5 o 6 hojas de puro currículum del perito para tratar de impresionar al juez con sus amplios estudios. Sin embargo, pudiéramos esbozar, acorde a la doctrina, qué es el contenido mínimo que debe tener un informe pericial. Para ello, vamos a remitirnos a las reglas Daubert. Estas reglas fueron establecidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver un caso de responsabilidad médica en contra de una farmacéutica que distribuía un medicamento a embarazadas y que se presumía que este medicamento estaba causando malformaciones en los fetos y por ende se establecieron diversas demandas respecto de la responsabilidad y los daños que estaba ocasionando este medicamento. Por ende, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció diversas reglas que han sido retomadas por diversos países. En México han sido retomadas vía jurisprudencial y aquí se utilizan más que nada para la valoración de la prueba y sin embargo también pueden traspolarse para el contenido del informe pericial. ¿Y por qué puede hacerse eso? Pues porque no tenemos más material. Realmente es escaso el material que contamos para realizar esto y por eso podemos utilizarla y podemos valernos de este tipo de reglas. ¿Por qué en Estados Unidos se utilizan para la valoración de la prueba y aquí más bien al contrario? ¿Por qué aquí las utilizamos para la valoración de la prueba y en Estados Unidos las utilizan para la admisión de la prueba? Por el sistema jurídico diferente que tenemos en Estados Unidos y en México. Aquí, aun y cuando ustedes verán, y por ejemplo en materia mercantil las reglas son estrictas y en caso de no cumplir alguna de ellas no se admite la prueba pericial, como es el nombre del perito, su domicilio, su cédula profesional, el objeto de la prueba y todas las que vienen descritas en el Código de Comercio. En algunas legislaciones en materia civil son un poquito más relajadas, en materia penal también son más relajadas. Y en general no son criterios estrictos, toda vez de que ni siquiera se evalúa el contenido de la prueba. En cambio, en el sistema jurídico de los Estados Unidos de América es más severo este control sobre la admisión de la prueba pericial. ¿Por qué es más severo el control sobre la admisión de la prueba pericial? Bueno, si tenemos que la prueba pericial tiene que ser desahogada en un juicio del orden criminal, como ustedes lo han visto ya en las series y películas, en Estados Unidos se lleva bajo un sistema de jurados. Estos jurados son legos, es decir, son desconocedores del derecho, no son abogados, son ciudadanos comunes y corrientes que por mandato de su propia constitución, así como la ley, participan en un proceso penal.
y por ende no tienen la capacidad para valorar las pruebas, es decir, ellos deciden prácticamente a íntima convicción. ¿Qué es la íntima convicción? Pues lo que se siente, ¿no? Lo que se siente. Yo, después de ver y de oír a los testigos y de ver y de observar el desahogo de las pruebas, pues yo siento que esta persona es culpable. ¿Bajo cuál? Bueno, pues bajo el razonamiento de sus propios conocimientos, su experiencia, el ámbito que tengan en su vida personal y todo. Así deciden esos jurados. Por ende, ¿por qué hay que ser estricto? Esto en Estados Unidos se considera así, con la admisión de las pruebas periciales, para no introducir información al proceso que sea de baja calidad. Hay que controlar mucho el contenido de la prueba pericial para que realmente lo que llegue a estas personas que no son expertos en derecho sea algo de calidad y que pueda servirles para tomar su decisión. ¿Por qué en México no tenemos esos controles, chicos? ¿Por qué creen ustedes, bajo la simple lógica que les di de que allá quien decide son personas que no son expertas en derecho? Y retomando que el juez es perito de peritos, según esa ficción jurídica. Por el sistema jurídico, porque aquí el que resuelve es un experto en derecho. ¿En qué realmente puede establecerse que es perito el juez? Sin lugar a dudas. ¿En qué creen ustedes que es perito el juez? Sin lugar a dudas. En derecho, exactamente. La ley no establece ningún supuesto del desconocimiento de la ley por el juez. El juez no puede excusarse por no conocer el asunto, por ser demasiado complicado para él, por desconocer la legislación aplicable, por desconocer los tratados internacionales o cualquier otro aspecto. El juez debe necesariamente de conocer todo y cuanto corresponde a su materia, por lo menos. Por ende, el juez es un perito en derecho y por ende no se corresponde con un control estricto de la prueba pericial, pues el juez tendrá los elementos necesarios a efecto de evaluar si esa prueba pericial merece valor probatorio o si es relevante para el proceso. Bien, ¿cuáles son estas reglas que se consideran como el contenido mínimo? El fundamento científico, que es decir, el informante debe describir claramente los principios y métodos científicos utilizados. La aplicación específica debe explicarse cómo dichos principios y métodos fueron aplicados al caso en cuestión. Y las pruebas de confiabilidad, es decir, el informe debe incluir pruebas de que los métodos aplicados son confiables, como estudios previos, análisis estadísticos. Es decir, si nosotros establecemos que la prueba pericial solamente es necesaria cuando estos conocimientos escapan a el de las personas ordinarias e incluso del juez, pues deben ser conocimientos científicos, no pueden ser conocimientos que estén al alcance de cualquier persona. Deben estar comprobados y debidamente acreditados por la comunidad científica en general. Y no deben basarse en suposiciones, en afirmaciones sin fundamento, deben estar debidamente acreditados. Por ende, debe contarse con el fundamento científico de ese dictamen pericial, con la aplicación específica, es decir, si tiene un fundamento científico, esto está acreditado por esto, estos son sus fundamentos. ¿Cuál es su aplicación específica? Debe explicar el perito por qué esos conocimientos científicos se aplican a lo que él está queriendo dictaminar. Un ejemplo muy burdo, un perito grafoscópico está realizando un dictamen de ADN utilizando técnicas de la grafoscopía. Es absurdo. ¿Por qué tienes que explicarme? Ok, están los fundamentos científicos de la especialidad que tú dominas. Sin embargo, ¿por qué estás viniendo a peritar en un tema que no es tu especialidad y de qué manera me acreditas que se aplican al caso específico? Debe establecerse en el dictamen que se aplican al caso específico. Y debe tener pruebas de confiabilidad. El informe debe incluir pruebas de que los métodos aplicados son confiables, como estudios previos, análisis estadísticos, resultados reproductibles. Bien, ¿esto qué significa? Miren, cuando un perito señala, es que soy el único especialista en el mundo en esta técnica, el único que puede llegar al conocimiento de la verdad porque yo soy una eminencia. Y eso se lo van a encontrar, y si no dice en el mundo, por lo menos va a decir en México, y si no en el estado de Jalisco.
Soy el único que conozco esta técnica y que la puedo aplicar para el conocimiento de la verdad. Y yo te puedo establecer exactamente si esa inscripción, esa tinta corresponde al año de 1981. Es más, te voy a decir, fue el 14 de febrero cuando se estampó esa firma. Porque yo conozco esa técnica y soy el único que la domina en el mundo. Bueno, pues que me disculpe ese perito, pero esa técnica no está confirmada y por ende no es confiable. ¿Cómo se establece la fiabilidad de esa técnica? Con el consenso de la comunidad científica. En la prueba pericial no necesitamos una eminencia, no necesitamos un especialista de una ciencia que solamente él domine. ¿Qué es lo que necesitamos en la prueba pericial? Consenso científico, que sea una técnica plenamente acreditada en el ámbito internacional. Si esa técnica, ustedes, el derecho y en específico la prueba pericial, no tiene por qué ser, chicos, un campo minado, aunque así se quiere hacer ver, sobre todo por los peritos. No tiene por qué ser una ciencia inexpugnable solamente al alcance de unos cuantos elegidos. No, al contrario, debe ser de conocimiento general. Si la técnica utilizada en el perito, y esto se los digo, chicos, para cuando les toque revisar un dictamen pericial, ustedes googleándola fácilmente pueden encontrarla y ven que se aplica en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, esa es una técnica acreditada. Si encuentran que el único perito que utiliza esa técnica o ese método se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara y dice que esa no es una técnica acreditada y por ende no nos sirve para un dictamen pericial. El juez requiere que lo ayuden, no que resuelvan por él. Y aquí vamos a entrar al tema más específico y que quiero que si algo se les queda grabado de la charla del día de hoy sea esto. Por ende, una vez establecido cuál es el contenido del dictamen pericial, cuál es el objeto de la prueba y en específico de la prueba pericial. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué queremos la prueba pericial? Ya vimos qué son los hechos, ya vimos qué es verdad, ya vimos qué es el objeto del proceso, que es las afirmaciones sobre los hechos. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué queremos la prueba? El objeto de la prueba es la fijación de los hechos, chicos y chicas, la fijación de los hechos. Fíjense el objetivo que se propone el Código de Procedimientos Civiles, fíjense el 286 cuando dice que debemos de probar los hechos. Entonces nosotros como jueces no necesitamos que el perito nos resuelva el caso, tampoco necesitamos que nos adjetivice. El objetivo y lo que ustedes se vayan a plantear cuando tengan que litigar un asunto es fijar los hechos sin adjetivizaciones y al juez le corresponderá decir el derecho bajo la máxima jurídica antigua de dame los hechos que yo te daré el derecho. Si ustedes leen un informe pericial, igual como se lee una sentencia, ¿cómo se lee una sentencia? De atrás para adelante, evidentemente. Nadie empieza leyendo la fecha de la sentencia, todo mundo empieza leyendo las proposiciones de la sentencia para saber si perdí o gané. Un dictamen pericial, ¿cómo se lee? De igual manera, de atrás para adelante. ¿Cuáles son las conclusiones del perito? Y ya después nos vamos a ver por qué llegó a esas conclusiones. Si ustedes leen un dictamen pericial que en las conclusiones se establezca, por ende, sin lugar a duda alguna, puedo afirmar con un 100% de efectividad que la firma estampada en el documento de fecha 24 de agosto del 2021 no corresponde al demandado señor Juan Pérez López y por ende fue inscrita por otra persona, pudiendo ser esta con un rango alto de probabilidad el propio actor en el presente juicio, señor Pedro Pérez. Por ende, se puede concluir que esta se trata de una falsificación por imitación respecto de la firma original que consta en los documentos indubitables para el cotejo, siendo estos, pues no existe ningún rasgo característico que comparando ambas
pueda llegar a establecer que se trata de la firma y por ende indudablemente se trata de una firma falsificada. Bien, ese dictamen, señoritas, señores abogados, está mal, porque ese dictamen no está fijando los hechos, ese dictamen está adjetivizando, está queriendo convencer al juzgador con la pericia, con los conocimientos amplios del perito, no está estableciendo hipótesis alternativas y no está estableciendo los hechos concretos. Ese es el objetivo de la prueba en general y de la prueba pericial en particular, fijar los hechos y que corresponda al juez decir el derecho. ¿Qué debe decir esa prueba? Bueno, pues que después de realizados los estudios correspondientes y una vez evaluadas las firmas indubitables para el cotejo con la que obra estampada en el documento, se encuentran rasgos divergentes en ambas firmas, siendo los rasgos divergentes estos, los rasgos coincidentes estos. Nunca me ha tocado ver una firma totalmente divergente, nunca me ha tocado ver a alguien que firme con un círculo y acá en los documentos indubitables para el cotejo sea de esas personas que firman con rayas o con ángulos. Nunca, las firmas siempre se parecen. Esto por ponerles uno de los ejemplos más comunes. Por ende, si se va a analizar unas firmas, siempre va a haber rasgos coincidentes y rasgos divergentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el perito? Establecer los hechos, no decidir por el juez. Y ya al juez del contenido del informe pericial, del sustento, del método utilizado, de toda la información que le alleguen en ese dictamen pericial, le corresponderá decir el derecho. Es decir, si esas divergencias que se observan en la firma del dictamen pericial son o no suficientes para establecer que se trata de una firma diversa. Si el dictamen establece que bajo ninguna óptica ni bajo ninguna circunstancia puede haber una divergencia con lo concluido por el perito, es decir, que tiene un 100% de confiabilidad su dictamen, ese dictamen está mal. Hasta ahorita la prueba pericial que tiene o el dictamen pericial que tiene un más alto rango de fiabilidad es la prueba pericial en ADN, es decir, para establecer si una persona es o no descendiente de otra, que es uno de los casos más comunes, aunque también se utiliza para múltiples cuestiones, como por ejemplo para el lamentable tema de las personas desaparecidas. Esa prueba alcanza una fiabilidad hasta del 99% y aún así no alcanza al 100%, aún así no alcanza al 100%. Y aún así hay diversos países en donde después de pruebas confirmatorias ha resultado que esa prueba arrojó resultados negativos o falsos y es la prueba más confiable. Todas las demás pruebas están en un rango inferior hasta llegar a algunas que ni siquiera tienen un rango científico necesario o confiable para efecto de ser incorporadas a un proceso y aún así se siguen llevando a cabo. Caso más sonado y específico, el del famoso detector de mentiras. Hay incluso una jurisprudencia de tribunal colegiado que ya establece eso se ha establecido aquí en México en diversos países, que este detector de mentiras no es fiable, que lo que mide el detector de mentiras es la presión sanguínea, no mide si una persona miente o no. Aquí fíjense, nos encontramos ante la diferencia de los hechos brutos, los hechos percibidos y los hechos interpretados. ¿Qué mide el detector de mentiras? ¿Ustedes saben cómo funciona? Se ponen unos aparatitos en la persona y estos aparatitos miden la presión sanguínea. Entonces, si la presión sanguínea aumenta, hay una persona que está controlando el aparato y que es un intérprete y dice, esta persona mintió. Cuando le pregunté, ¿has consumido alguna droga? No, aumentó su presión sanguínea, está mintiendo. ¿Has tomado alguna vez algo que no es de tu propiedad? No, está mintiendo. Y así. Estos detectores siguen siendo utilizados en algunas partes para las pruebas de control y confianza, incluso llegaron a ser utilizados en algún momento en procesos jurisdiccionales. No tienen ningún rango de confiabilidad. Estos miden un hecho bruto, que es el aumento de presión sanguínea, y nos llevan hacia un hecho interpretado, que es, está mintiendo. ¿Cuál es la conexión entre el hecho bruto y el hecho interpretado? Que cuando una persona miente, aumenta su presión sanguínea. ¿Y de dónde viene eso?
¿Cuántos estudios científicos se requieren para demostrar? Se descartaron otras hipótesis, es decir, que el aumento de la presión sanguínea no se debe al nerviosismo, a la presión, a problemas de salud, de muchísimos otros factores. No, se interpreta que está mintiendo. Esa es una prueba que no es fiable, no tiene las características para considerarse fiable. Bien, vamos a terminar porque veo que ya se ha acabado nuestro tiempo y solamente vamos a concluir con cuáles son los criterios para la valoración de la prueba pericial. Son 3 criterios. ¿Quién informa, qué informa y cómo informa? Es como una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta hoy. Para valorar la prueba pericial, es decir, para establecer su valor probatorio en juicio, en todas las legislaciones la prueba pericial es de valoración libre. Esto en el propio Código de Procedimientos Civiles, en el Código de Comercio, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a diferencia de una valoración tasada. Ustedes saben qué es la valoración libre y la valoración tasada. La valoración tasada viene establecida en la ley, como en algunas legislaciones, sobre todo las civiles, para los documentos públicos. Esa tiene una valoración tasada, harán prueba plena los documentos públicos si no son redarguidos de falsos u objetados. Tienen un valor ya establecido en la ley, es una valoración tasada. La valoración libre se la da el juez. Por ende, ¿qué tenemos que considerar para valorar la prueba pericial? ¿Quién lo dice? ¿O quién informa? Hay que valorar el currículum del perito a efecto de establecer su experiencia, sus estudios, qué tan actualizado está, si es el idóneo para la prueba. Hay que valorar qué dice, este es el contenido del informe propiamente, qué es lo que está estableciendo en su informe y cómo lo dice. Esta parte es la más importante, ahí debemos valorar todos los criterios de Daubert que les compartí anteriormente, que también son utilizados para la valoración de la prueba, es decir, si tiene fundamento científico, si está utilizando esos fundamentos científicos bien aplicados al caso concreto y en específico si estos están confirmados o cuál es su grado de fiabilidad, están confirmados por la comunidad científica y son ampliamente aceptados como valiosos para el proceso. Bien, les agradezco mucho su atención. Por el tiempo tenemos que terminar. No sé si el tiempo dé para alguna pregunta o si concluimos se lo dejo a las autoridades de su universidad. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguido juez. Y para materializar el agradecimiento de la institución, voy a solicitar la presencia del maestro José Francisco Pinacho Wendulain para que haga entrega de un merecido reconocimiento a nombre de la institución. Sí. Maestro Miguel Castillo, le agradecemos por parte de la Universidad Enrique Díaz de León esta ponencia tan extraordinaria que nos ha venido a compartir el día de hoy. Sabemos de su reconocimiento que tiene dentro del ámbito judicial y para mí es un honor poderle entregar este reconocimiento de parte de la Universidad Enrique Díaz de León por su destacada participación con la conferencia La Prueba Pericial en el marco de la Cátedra Universitaria Nuevos Paradigmas en el Derecho Civil y Familiar de la Universidad Enrique Díaz de León. Maestro, para nosotros es un gusto, un placer que haya estado con nosotros y esperamos tenerlo de nueva cuenta en esta su casa. También invito al distinguido alumno de nuestra licenciatura, Luis David Contreras Ángel, para que le haga entrega de un presente a nuestro distinguido ponente. Bueno. Muchísimas gracias, juez Castillo. Estoy impactado mucho con su elocuencia y el conocimiento que tiene sobre la prueba en general y la prueba pericial. En nombre del Consejo Estudiantil de la Universidad Enrique Díaz de León, le otorgo el presente. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y vamos a invitar a Luis David, al maestro Pinacho y desde luego al ponente para que vayan al escenario correspondiente, al lugar previsto para la toma de la fotografía y que quede constancia de la visita del distinguido juez a nuestra cátedra universitaria, maestro Enrique Díaz de León. Esa ovación para despedirlo
al distinguido juez Miguel Castillo Pérez, reiterándole que la Universidad Enrique Díaz de León, la licenciatura en Derecho, es y será su casa.